buenas tardes, bienvenidos de vuelta y bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez hoy. Muy ricas los intercambios, las presentaciones y el almuerzo también, espero. Esta sesión está dedicada a la logística comercial y la facilitación de comercio. Como pudieron observar en la agenda, en la breve introducción que hicimos del tema, el interés es conocer de su parte cuáles son los desafíos, los retos, esos cuellos de botella en el sector logístico que existen actualmente en el Perú, plantear soluciones de cuál es la perspectiva de futuro que vemos en pro de cumplir con los compromisos de Perú para facilitación del comercio y la integración regional, sobre todo en el marco de la Alianza del Pacífico. Creo que va a ser particularmente interesante la perspectiva de Mincetur, la perspectiva del sector privado, y vamos a tener una intervención de la Agencia de Cooperación de la República de Corea por parte del señor Sang Chul Shin. Les anuncio porque no estaba prevista en la agenda, lo vamos a incluir y les compartiremos la versión actualizada hacia el final. Vamos a empezar con una breve introducción por parte de Bernardo Díaz Astarloa, nuestro consultor nacional a cargo de la investigación. Entonces, sin más, los dejo con Bernardo. Bueno, muchas gracias. Esta es la última sesión de la tarde, así que gracias por aguantar y hasta el final. Vamos a conversar acerca de logística y facilitación del comercio. Es un tema un poquito más largo porque en realidad son dos: logística y facilitación del comercio. Si bien están relacionados, tienen sus problemas y sus oportunidades y sus cosas buenas por separado. Voy a empezar discutiendo algunas cosas de logística comercial. Obviamente no vamos a hablar de toda la logística porque sería como casi que un proyecto aparte, pero sí de la logística para el comercio electrónico, y eso tiene algunas particularidades que nos gustaría enfatizar ahora. Simplemente para tener algunos números y ubicar a Perú en el mapa del desempeño de la logística, en general, estos son datos un poco viejos. Estaría bueno poder mostrar datos más nuevos, pero lamentablemente comparables internacionalmente no tenemos tanto. Pero por lo menos hasta hace algunos años Perú se encontraba por debajo, por ejemplo, de los países de la Alianza del Pacífico en términos de su desempeño de logística, ¿sí? Por ejemplo, otros estudios, por ejemplo, del BID, esos son datos Banco Mundial, pero por ejemplo, otros estudios del BID también sobre logística nos hablan, por ejemplo, de un 20% de las redes viales deterioradas en Perú, que está bastante por encima de lo que podemos ver para México y Chile, por ejemplo. Sí, entonces, sí tenemos esta noción de que hay aspectos todavía por mejorar en la logística en el Perú. Si por ahí tenemos información más cualitativa de lo que podemos recoger de conversaciones con distintos actores del sector, sí hay algunas preocupaciones que es importante atender. Por ejemplo, pensando otra vez siempre en comercio electrónico, hay un punto acerca de los aeropuertos. ¿Sí? Mucho del volumen de comercio electrónico, sobre todo transfronterizo, se mueve por avión, ¿no? Y entonces, si todo eso está concentrado solamente en la capital y no podemos tener capacidad en aeropuertos regionales o en otras regiones, eso genera mucha congestión, sobre todo si el aeropuerto, como está pasando en Lima, ya está llegando como al límite de su capacidad, ¿no? De procesamiento y de almacenamiento, ¿sí? Sobre todo cuando estamos pensando en grandes volúmenes de paquetes de comercio electrónico. Ahora, eso es generalmente el comercio electrónico transfronterizo. Si vamos al comercio electrónico doméstico, ahí ya las redes viales son importantes. Y la última milla, que también es importante para lo anterior. Y entonces, si pensamos en el número anterior, de que hay rutas deterioradas y que además hay regiones en donde la accesibilidad está complicada, eso dificulta que el comercio electrónico pueda penetrar realmente fuera de la zona de Lima y la región metropolitana, o las regiones más metropolitanas. Después tenemos algunos temas más específicos de Perú y de la normativa quizás más técnica de cómo es la infraestructura de almacenes, ¿sí? Y entiendo que hay alguna regulación que debería entrar en vigencia en un par de años acerca de que cada operador tiene que tener su propio almacén en el aeropuerto, y eso puede llegar a complicar un poco las cosas. Tampoco está claro por qué, cuál es ¿no? la necesidad de que tenga que pasar eso. Después hay algunos desafíos con el operador postal designado, ¿sí? SerPost, pensando en cuál es la oportunidad para SerPost de poder ofrecer servicios de comercio electrónico de mayor valor agregado, ¿sí? Como tienen otros correos en la región, ¿sí? Como por ejemplo Brasil o Costa Rica, que son dos casos bastante paradigmáticos de correos que se han modernizado a la vez que se moderniza el servicio postal, donde ya no es
letras, iba a decir. No son cartas, ¿sí? Sino son más paquetes, ¿no? Encomiendas. O servicios para pagar, pagos electrónicos, ¿sí? Documentos, etcétera, documentos electrónicos, quiero decir. Entonces, sabemos que SerPost tiene algunos desafíos en ese sentido, también quizás no tiene todos los recursos necesarios que implica realmente llegar a esa cobertura universal que supuestamente tiene que tener el operador designado. Y por último, hay dos puntos, ¿sí? Uno relacionado con SerPost y cómo los operadores logísticos y SerPost enfrentan las mismas condiciones para proveer servicios en distintos mercados. Por ejemplo, exporta fácil o importa fácil, ¿sí? Y por último, justo ayer hablando con algunas personas acá, también hablábamos de cómo cada vez más, sobre todo para las pymes que no tienen desarrolladas operadores integrados. Entonces, yo contrato un operador 3PL o 4PL y me resuelve toda la operación, el stock, la facturación, qué pasa con eso, cómo es la logística, incluso, por ejemplo, ProColombia en México, las oficinas de ProColombia en México trabajan con operadores integrados y el operador ya te abre la tienda en Mercado Libre directamente. ¿Sí? Eso en Perú parecería todavía la provisión de servicios de logística en ese sentido. Facilitación del comercio y sobre todo las cuestiones de aduanas, las cuestiones de control fronterizo, la ventanilla única, ese tipo de cosas. Perú ha venido avanzando bastante en la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Como vemos, digamos, 2015, 2017, 2019, 2021, todos los años va avanzando un poquito, pero más allá de ese avance, que acá no sé si se va a poder muy, no sé, también, perdón, hay dos áreas, ese es el promedio, ¿no? Después, facilitación de comercio tiene distintas subáreas, como por ejemplo, comercio transfronterizo sin papeles y participación de las mujeres en la facilitación del comercio. Son dos áreas en las que Perú le va relativamente mal, ¿sí? En su grado de avance, ¿sí? Por ejemplo, facilitación comercio electrónico sin papeles ahí no se ve, pero está alrededor del 50% de implementación, incluso por debajo del promedio de Sudamérica, ¿sí? Que es esa liñita medio rosa que se ve por ahí. Aunque sí por encima del promedio de la CEPAL, pero bueno, son muchos más países, ¿no? Y también en el de mujeres, sí, el nivel de implementación es muy bajo. Entonces son dos áreas en donde es importante seguir trabajando. A ver. Bien. Seguir trabajando porque Perú viene trabajando, ¿sí? Si vemos ahí en la columna de la izquierda, hay algunas cosas que entre Comufal, la Comisión para Facilitación del Comercio, aduanas y la BUCE vienen trabajando, por ejemplo, en la implementación del programa FAST, ¿sí? Que fue algo muy positivo. El grupo de trabajo de digitalización que creó la Comufal, ¿sí? Que trata de ver que todos los procesos de aduanas y de facilitación de comercio estén digitalizados y haya intercambio electrónico de información. También avances en el programa de operador económico autorizado, que en otra región, por ejemplo, no avanza tanto como acá y hay operadores logísticos que no se pueden certificar. Hay muchos procesos digitalizados en la BUCE, hay un proyecto de BUCE 2.0, hay un módulo para pymes y además hay interoperabilidad con otras BUCE. Realmente la BUCE de Perú es en la región una de las que está con mayor grado de implementación y de trabajo en ese sentido. Ahora, si bien pasa todo eso, también pasan las cosas de la columna derecha, donde, por ejemplo, después de que se implementó el modelo FAST, eso, digamos, el comercio electrónico siguió creciendo y quizás vale la pena revisar si hoy la aduana está realmente preparada para procesar grandes de bajo valor, además, sin que eso cree congestión y problemas en el control de riesgo, por ejemplo. Hay algunos temas de falta de recursos para escalar los procesos de firma electrónica, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, ya está digitalizado todo, pero en realidad es alguien que imprime un papel, lo escanea y lo manda por mail. Bueno, las empresas cuando dicen eso, dicen, ¿para qué voy a hacer todo eso? Si imprimo el papel, ya voy y llevo el papel. ¿Sí? Entonces, un poco de capacitación y de hacer esos procesos más ágiles. Si bien se han creado muchos instrumentos para pymes, la realidad es que el uso de esos instrumentos es bajo todavía, ¿sí? Las pymes todavía no están tan acostumbradas a, por ejemplo, usar el módulo de IPyMEX de la UCE, ¿sí? O, por ejemplo, es muy raro que una pyme se certifique como operador económico autorizado, ¿sí? Porque las cosas que tienen que hacer son muy costosas o no saben o les parece que no vale la pena. Entonces vale la pena quizás pensar en mecanismos simplificados que realmente se puedan escalar para facilitar el comercio de las pymes. Si bien hay muchos avances para interoperabilidad de la UCE de Perú con otras UCEs,
y esto quizás no es algo de Perú, pero sí es algo que Perú puede plantear en ámbitos multilaterales. Cuando hay interoperabilidad, en muchas veces lo que pasa es que se duplican los aplicativos, entonces hay interoperabilidad para la Alianza del Pacífico, buenísimo, creamos un aplicativo para los países de la Alianza. Ahora vamos a hacer interoperabilidad para la CAN, buenísimo, la CAN va a crear otro aplicativo, y es como, bueno, pero ahora no hay interoperabilidad entre la CAN y la Alianza. ¿Sí? Cuando en realidad sí hay estándares internacionales para esas cosas, y por ejemplo, según lo que me comentaron en la UCE, para algunas cuestiones de SENASA, me parece, hay un sistema internacional, entonces uno se enchufa ahí y ya es más resuelto, está resuelto. ¿Sí? Otra vez, no es algo que es unilateral de Perú, pero sí Perú puede contribuir a esas conversaciones en esos ámbitos. Y por último, a un tema que mencionábamos ayer acerca de la medición, todavía, digamos, la UCE y la aduana están en una posición de contar con muy buena información acerca de los flujos de comercio electrónico, sobre todo transfronterizo, porque los paquetes pasan por ahí. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, la UCE hoy no tiene un módulo de BI o de inteligencias y monitoreo con una frecuencia relativamente alta. Y, por ejemplo, entiendo, pero quizás me pueden corregir en alguna exposición, que el programa FAST tampoco introdujo o dejó ahí adentro un módulo para que los operadores logísticos puedan tener acceso a la información a tiempo real. ¿Sí? Entonces, tampoco pueden tener un monitoreo de eso, y eso a veces dificulta las cosas. Así que bueno, teniendo esto en mente, las cosas que nos gustaría discutir ahora tienen que ver con estas cosas que mencionaba. Primero, cuál es el estado y las áreas de mejora de la infraestructura logística, pensando en lo que decía antes, aeropuertos, centros de distribución, si eso está bien, si está mal, si hace falta más inversión privada, más inversión pública o público-privada, en dónde están las oportunidades para reducir los costos logísticos, si quizás es, no sé, trabajar con el sector para que se modernicen los modelos de negocios, o hay cuestiones de competencia, o qué hay. Pensar un poco el rol del operador postal designado, si de ser post, y de cómo se puede posicionar desde otra perspectiva para participar más activamente y aprovechar esas oportunidades de creación de valor en el comercio electrónico, que muchas veces es recursos, pero muchas veces también es directamente cambiar la mentalidad del operador, ¿no? Cambiar el modelo de negocio y pensarse más como otro operador logístico en la cadena. ¿Cuáles son los desafíos para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio y en particular en las disposiciones que tienen que ver con el comercio electrónico? Y esto es algo que hablábamos con alguien en el almuerzo. Por ejemplo, en otros países, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, si bien no tiene algo formalmente creado, sí por ahí tiene una mesa de trabajo de comercio electrónico. ¿Sí? Entonces, eso marca alguna agenda que dentro de todas las cuestiones de facilitación del comercio, hay alguien que está mirando específicamente lo de comercio electrónico, y eso es muy positivo. Y los últimos 3 puntos, pensar las prioridades de la agenda de digitalización y adaptación de procedimientos aduaneros, como decía, para tratar de evitar congestión y que los procesos de control de riesgo no entren en conflicto con la agilidad y los tiempos que a veces se requieren en las operaciones de comercio electrónico. Las barreras a una mayor interoperabilidad del ABUCE con otras en la región y fuera de la región. Y por último, qué cosas se pueden hacer para poder extender la figura del operador económico autorizado a más operadores, y que entonces la aduana también pueda descansar un poco en sus tareas de control de riesgo y de procesos de envíos de comercio electrónico. Así que, Rodrigo, te dejo. Gracias. Gracias, Bernardo, por la introducción. Como les comentaba, vamos a dar paso a la perspectiva del Centro de Cooperación en Gobierno y Transformación Digital de la República de Corea. Vamos a escuchar un poco y cuáles son los proyectos de cooperación que tiene la República de Corea con el Perú. Buenas tardes. Soy 상철신. 오늘 저는 여기서 한국의 이커머스 현황에 대해서 발표를 하겠습니다. Buenas tardes, mi nombre es Sang Shin. Mi presentación va a ser sobre la situación actual del comercio electrónico en Corea. 먼저 스페인어로 페루어로 하지 않고 한국어로 하게 돼서 대단히 죄송하게 생각합니다. Antes que nada, disculpen, yo no hablo español, así que voy a tener la ayuda de mi intérprete. 작년에 그 이커머스 시장의 세계 랭킹입니다. 한국은 중국,
미국에 이어서 5번째 랭크되었습니다. Bueno, este es un diagrama del ranking del mercado de comercio electrónico en base de datos del año pasado. Ahí podemos ver de que Corea del Sur está ocupando el 5º lugar, luego de China, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. 한국의 그 마켓 사이즈는 162빌리언이었습니다. Más o menos para conocer el tamaño del mercado de comercio electrónico de Corea, en base a datos del año 2020, fueron 161 billones de dólares. 주요 기업들은 네이버, 쿠팡, 이베이, 티몬 같은 기업들이 있습니다. Las empresas principales que tienen relación con comercio electrónico es Naver, que es como el Google coreano, Coupang, eBay y Tmall. 이커머스의 수입 인컴에 대해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. 작년에 인컴 총액은 415 밀리언 달러였습니다. Ahora para mencionarles un poco sobre los ingresos con respecto a las importaciones relacionadas al comercio electrónico, en base al año 2021 fueron 415 millones de dólares. 이커머스 수입된 트랜잭션 수는 7,900만 건이었습니다. Y la cantidad de transacciones de importaciones fueron de 79 millones. 구매자들은 3천만이고 한국 인구가 약 6천만이니까 2명당 1명이 전자상거래의 혜택을 보고 있습니다. Y el número de compradores es de 30 millones. La población total de Corea es 60 millones. Entonces podemos decir de que de cada dos, un coreano realiza alguna transacción de comercio electrónico. 나이대는 40대, 30대, 50대가 되겠고 수입된 물품 순서는 헬시푸드, 의료, 전자제품, 신발 순이었습니다. Bueno, con respecto a las edades que más realizan estos comercios electrónicos, 40, los 30 y los 50. Y lo que es las importaciones son relacionadas con lo que son los productos saludables, vestimentas, dispositivos electrónicos, todo lo que es zapatos y carteras o mochilas. 수입된 나라는 미국, 중국 순입니다. Y los países donde se importan es Estados Unidos y China en primer y segundo lugar. 올해 현재까지 누적된 이커머스 현황입니다. Ese es el estado del comercio electrónico para este año hasta el presente mes. 왼쪽 부분은 수출 쪽인데 토탈 600 밀리언 달러입니다. Lo que respecta al monto de exportaciones para este año, vamos en 600 millones de dólares. 트랜잭션 수는 420만 건이고요. Después, la cantidad de transacciones son de 4.2 millones. 오른쪽에는 수입입니다. 수입은 토탈 1,783 밀리언 달러고. Y con respecto a las importaciones, tenemos lo que son 1.783 millones de dólares. 2,100만 건의 트랜잭션이 있었습니다. Y se han realizado 21 transacciones relacionadas a comercio electrónico para este año. 대부분 수입되고 수출되는 물품들은 화장품, 메이크업 제품이나 푸드 프리퍼레이션, 기능성 음식이 되겠습니다. Para las exportaciones tenemos que lo que más exporta son productos de belleza o maquillaje, y lo que es importación es todo lo relacionado a lo que son alimentos saludables. 특히 이 중에 이 트레이드 쪽에 관심이 많으실 것 같은데 이쪽에 수입된 부분은 원유가 15%, 내추럴 가스가 약 7%가 되겠습니다. Y con el estado actual del e-trade, ¿no? Tenemos que en importaciones lo que más se está importando es el tema del petróleo y luego gas natural y luego siguen los siguientes componentes que ven ahí en la diapositiva. 제가 지금 한 8장의 슬라이드를 보여드리는데 이 슬라이드들은 한국 홈페이지에 실시간으로 계속 5초마다 업데이트되면서 자료가 게시되고 있습니다. De esta diapositiva en adelante, estas 4 diapositivas que les estoy mostrando es la información que está en una plataforma en Corea que te brinda la información actualizada en tiempo real y la actualización se realiza cada 5 segundos. 엑스포트 쪽입니다. 이것도 순서가 메모리, 반도체 쪽이고 그리고 프로세서랑 컨트롤러,
그리고 오일 순으로 저희가 수출하고 있습니다. En lo que es exportaciones, podemos ver que en lo que tiene que ver con memoria son 9.8%, con lo que son procesos y controladores 5.4%, y luego tenemos el tema de todo lo que es el tema de petróleos, aceites, y luego lo que son los automóviles. 한국의 이커머스 법은 1999년도에 만들어졌습니다. Con respecto a las regulaciones relacionadas al comercio electrónico, la ley, digamos, base se creó en 1999. 페루 정부도 1999년과 2000년에 전자서명법이 만들어졌는데 이 당시 때 대부분 전자커머스라든지 전자서명법들이 각 나라들이 다 만들어졌습니다. En el año 1999 al 2000, más o menos, también en el Perú se creó lo que es la ley de la firma electrónica. Más o menos en esas épocas es que a nivel mundial digamos, se empezó a incluir lo que es el comercio electrónico o las firmas electrónicas, ¿no? 그 외에 파이낸스나 인터넷 리소스나 소비자 보호 쪽 법들도 있습니다. Y luego de eso tenemos también las normativas relacionadas desde el punto de vista de financiero, y después los recursos de Internet y también protección al consumidor. 이커머스에서 한국에서 가장 영향력이 있는 법은 2006년에 만든 이커머스 파이낸스 트랜잭션 액트가 되겠습니다. Y si es que hablamos de cuál es la ley o cuál es la normativa que más impacto causa en lo que es comercio electrónico en Corea, es el que fue creado o promulgado en el año 2006, que es la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. 이 법은 페루나 다른 나라와 특별히 다른 점은 크게 없습니다. Pero si hablamos del contenido, en realidad no tiene mucha diferencia con las leyes que tienen en Perú o en cualquier otro país. 이거는 이커머스 중에서 이 트레이드에 관련된 법들인데 이 법은 1991년에 만들어져서 가장 영향력이 있는 법은 2006년에 만들어졌습니다. Y con respecto a Ley Trade, ¿no? Tenemos de que en el año 1991 fue promovido la primera ley, después ya la actualización fue en el año 2006, con esta ley de promoción de la automatización de todo lo que es el comercio. 한국 정부가 무엇을 했는지 그 롤에 대해서 간단하게 소개드리겠습니다. Ahora les voy a explicar un poco sobre el rol que tuvo el gobierno en todo lo que es el ecosistema de comercio electrónico. 페루 정부와 마찬가지로 법 체계를 먼저 만들었습니다. Así como en el Perú, lo primero que se hizo fue promulgar o crear, ¿no? el sistema legal de respaldo, ¿no? 중장기 국가 마스터 플랜을 만들어서 시행을 하게 됐습니다. Se creó un plan maestro a nivel nacional, a mediano a largo plazo. 전자상거래에 필요한 인프라스트럭처와 플랫폼을 구축할 수 있도록 여건을 만들었습니다. Dio las medidas necesarias para poder construir cualquier tipo de infraestructura o plataformas relacionadas al comercio electrónico. 시장에 참여하기 어려워하는 기업들을 부추기기 위해서 파일럿 프로젝트를 많이 만들어서 시행을 했습니다. Y bueno, y para poder impulsar o promover a las empresas que no querían, digamos, iniciar en comercio electrónico, se crearon proyectos piloto para poder incorporarlos. 전자상거래를 활성화시키는데 여러 가지 그 고객들의 니즈를 분석을 해보니까 한국과 미국은 다른 점이 많았습니다. Ya casi para finalizar, tenemos los factores clave para, digamos, para alcanzar el ranking que tenemos en comercio electrónico con Corea. A diferencia de otros países como Japón y Estados Unidos, nosotros le damos prioridad a otros puntos. 보시는 바와 같이 한국은 딜리버리나 스피드, 이지 쪽이 위주인데 미국은 프라이버시나 security에 관심을 많이 가졌습니다. Por ejemplo, en el caso de Corea, como ven ahí, nuestra prioridad 1, 2 y 3 es con respecto a los plazos, a la entrega, a la velocidad, a que sea conveniente y práctico. En Estados Unidos, su prioridad es la cantidad, todo el tema de privacidad y seguridad. 일본이 재밌는데 한국과 일본은 아시아라서 그런지 둘 다 비슷합니다. Si es que ven ahí, entre Corea y Japón no hay mucha diferencia, ¿no? Pues será porque los dos son países de Asia y Asia tiene, digamos, casi una misma cultura, ¿no? 페루는
순서가 어떻게 되는지 굉장히 궁금합니다. Y bueno, tengo bastante curiosidad por saber cuáles serían los temas de prioridad si es que hiciéramos una tabla con Perú. 제가 시간이 많으면은 투표를 해서 우승자에게 선물을 드리고 싶은데 Si tuviese un poco más de tiempo, tal vez incluso podría hacer sorteos y darles algún tipo de premio. 이제 마지막 페이지가 되겠습니다. 여러분들이 궁금하신 점 몇 개를 제가 조사를 해왔습니다. Ya esta es mi última diapositiva de la presentación. Aquí he puesto 3 preguntas o 3 puntos que muchos me han estado preguntando. 스타트업에게 보조금을 주느냐? Si es subsidiado para las empresas emprendedoras. 예, 지원합니다. Sí, sí es así. 약 5천만 원에서 2억 원 정도. Sí, más o menos se les está dando entre $50,000 a $200,000 a cada uno. 새로운 서비스를 발굴한다든지 휴먼 리소스 쪽에 제공을 합니다. ¿No? Para ver si es que tuviesen brindan algún apoyo para la creación de nuevos servicios o cosas relacionadas también a recursos humanos. 신청하면 항상 무조건 주는 게 아니라 경쟁을 통해서 제공을 합니다. Ojo que no se le da a cualquier, o sea, no a todos los que soliciten, ¿no? Sino se hace como que por medio de competencia, por concurso, los que salen seleccionados se les brinda este apoyo. 전자상거래에서 정부와 기업 간의 MOU가 필요한가? La otra pregunta ¿es necesario tener algún memorándum de entendimiento o algún documento entre el gobierno y la empresa relacionado al comercio electrónico? 필요 없습니다. La respuesta es no, no es necesario. 디지털 크레디빌리티나 누가 아이덴티티를 도용했을 때는 어떻게 해결하나요? Entonces la siguiente pregunta sería ¿y cómo se trata, ¿no? Todos los puntos de credibilidad digital o qué se hace cuando alguien te roba la identidad? 개인정보보호법과 디지털 서명법으로 대응을 하고 있습니다. Entonces las medidas se realizan en respuesta en base a lo que está en la ley de protección de información personal o datos personales y a la ley de la firma digital. 제게 주어진 시간이 짧기 때문에 이 정도만 소개해드리고 필요하신 분이 있으면 저에게 메일을 주시면은 자료라든지 뭐 인포메이션을 더 전달해 드리도록 하겠습니다. Bueno, ya por cuestiones de tiempo doy por finalizada mi presentación. Si es que alguien tuviese alguna consulta o alguna duda con respecto a mi presentación a Corea, si me la hacen llegar por mi correo o si necesitarían alguna información adicional, les puedo responder o hacer llegar. 관심을 가져주셔서 대단히 감사합니다. Muchas gracias por invitarme y tener interés en Corea. Gracias. Muchas gracias, señor Shin, y muchas gracias al intérprete. Ahora vamos a dar paso al primer segmento de esta sección enfocado en el Perú puntualmente, que es la facilitación del comercio como factor desencadenante del comercio electrónico transfronterizo. Y para empezar, queremos conocer la perspectiva de Mincetur. Nos acompaña Claudia Parra, directora general de facilitación del comercio exterior. Adelante, Claudia. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Claudia Parra y soy la directora general de facilitación del comercio exterior del Mincetur. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la facilitación del comercio como factor desencadenante del comercio electrónico transfronterizo. Los puntos que vamos a tratar va a ser la implementación del acuerdo de facilitación del comercio. Vamos a hablar un poco sobre la COMUFAL, que es la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior, cómo vamos en los temas de digitalización de los procesos de comercio exterior, nuestra BUCE y el comercio electrónico desde la zona comercial de TAC. Bueno, este es un panorama general, ¿no?, de cómo ha ido implementándose el acuerdo de facilitación del comercio en el Perú, ¿no? Nosotros lo hemos ratificado en el año 2016 y entró en vigencia el 22 de febrero del 2017. Acá hay un punto que resaltar, ¿no? De las 36 medidas que tenía el acuerdo de facilitación del comercio, solo 2 de ellas se encuentran pendientes con la categoría C, que requieren un poco más de cooperación para su implementación. También hemos recibido, ¿no?, cooperación para dimensionar las medidas de la categoría A, que ya las teníamos implementadas, a fin de fortalecerlas con un A+ en este acuerdo. ¿Y qué estamos haciendo actualmente en el Mincetur? Estamos trabajando en la mejora de la gestión sanitaria, ¿no?, para
implementar, para la implementación de este acuerdo, ¿no? Nuestro objetivo va a ser modernizar la normativa sobre gestión sanitaria, fortalecer las capacidades de las entidades de control fronterizo y mejorar la competitividad del comercio exterior peruano. Y bueno, desde el 2017 tenemos nuestro Comité Nacional de Facilitación del Comercio Exterior. Sí. Bueno, esta lámina podemos apreciar la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior, mejor denominada como COMUFAL, ¿no? Tiene entre sus objetivos es reforzar la coordinación entre las entidades para desarrollar la facilitación del comercio con miras a reducir los costos logísticos y contribuir con el cumplimiento del acuerdo de facilitación. ¿Cómo está estructurado? Tiene la presidencia el MINCETUR, la Secretaría Técnica está a cargo de la SUNAT, y bueno, lo integran los ministros, ¿no? de los sectores de MINCETUR, Transportes y Comunicaciones, Cancillería, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Economía y Finanzas, Produce, y está la SUNAT, la Autoridad Portuaria Nacional y PROMPERÚ. También ha habido modificaciones para que en esta comisión participe el sector privado y se ha lanzado una convocatoria, las cuales hemos tenido los resultados la semana pasada, ¿no? Y tenemos que, como el representante del sector privado, de los operadores de comercio exterior, tenemos como titular a ASMARPE y como alterno a la Asociación de Agentes de Aduana. ¿Qué equipos? Como pueden ver ahí, tenemos 4 equipos de trabajo dentro de la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio. Tenemos un equipo sobre logística e infraestructura. Tenemos un equipo técnico sobre el acuerdo de facilitación del comercio, un equipo técnico de la digitalización y un equipo técnico que ha sido el último creado de la seguridad de la cadena logística, ¿no? Entonces, como ven, venimos desarrollando y profundizando el tema de los trabajos, ¿no? Para facilitar el comercio desde la COMUFAL, ¿no? Ahorita estamos abocados, por ejemplo, a difundir más esta comisión, a ir a regiones para levantar la problemática que hay en cada región y ser el ente articulador a fin de poder reducir los costos logísticos, poder ayudar a impulsar más la digitalización, tener un contacto con el sector público de regiones y el sector privado también, que es muy importante conocer cuál es la visión y cuáles son las tareas o las metas que tienen ellos en cuanto a la facilitación. Bueno, como estábamos hablando acá de la digitalización, nosotros en plena pandemia se aprobó el decreto legislativo 1492. Este decreto aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. ¿Qué se priorizó? Priorizó la digitalización, ¿no? de los documentos, ¿no? Mecanismos de mensajería electrónica, sistemas de intercambio de datos u otros, ¿no? Hay plazos para que esta digitalización se dé en los procesos que no supongan mayor complejidad. Debe haber una progresiva implementación de procesos con grado de complejidad para su sistematización, y eso lo venimos trabajando en uno de los equipos de la COMUFAL. Y bueno, también tener planes de contingencia en relación a la digitalización que aseguren su continuidad. Este decreto legislativo también le agregó nuevas funciones a la COMUFAL, ¿no? Por ejemplo, la función de la digitalización de los procesos más complejos, el establecimiento de estos planes de contingencia y sobre todo, y algo muy importante, es la implementación del sistema de la comunidad portuaria. Entonces, esto es un tema muy rico y que se está trabajando, ¿no? A través del proyecto BUCE 2.0, ¿no? Se va a trabajar este sistema de la comunidad portuaria. Y bueno, acá tenemos nuestra ventanilla única de comercio exterior, como ustedes todos deben conocer,
Es un sistema electrónico en el cual los exportadores, importadores, operadores de comercio exterior, en un solo punto pueden acceder a solicitar sus certificados, autorizaciones que necesiten para las exportaciones o las importaciones. Nuestra BUCE se caracteriza porque funciona los 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, en cualquier momento, cualquier operador de comercio exterior puede realizar sus trámites a través de esta ventanilla. Lo que ven acá es nuestra BUCE actual. Nuestra BUCE inició en el año 2010 con el componente de mercancías restringidas. Con este componente de mercancías restringidas. En el 2013 se implementó el componente de origen. En el 2015 el componente portuario. Y de ahí hemos ido aumentando componentes como el MISLO, el MIO, un componente de zonas económicas especiales, el Perú Marketplace y el EPIMEX, ¿no? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en el tema de mercancías restringidas, más o menos agrupa 16 entidades del Estado, donde se tramitan sus procedimientos relacionados al comercio exterior. En el tema de origen, contamos con 23 entidades certificadoras a nivel nacional y todos sus procedimientos se realizan en este componente. Y así tenemos a Portuario y el MISLO, que es el módulo de información de servicios logísticos, que es un servicio que se da en la BUCE, en donde los operadores de comercio exterior van a publicar los servicios y sus tarifas, ¿no? de los servicios que ellos prestan, ¿no? Entonces también por ese lado se está ayudando a los operadores de comercio o a los importadores, exportadores, para que conozcan en un solo punto los servicios que brindan y puedan escoger con qué empresa vayan a contratar. También en plena pandemia se lanzó el Perú Marketplace, que es una vitrina comercial en donde enfocada principalmente para las pymes y MIPYMES, ¿no? Donde pueden ofertar, ¿no? sus productos a través de esta plataforma. Y el EPIMEX también, que es otra plataforma también dirigida a las MIPYMES peruanas, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Bueno, también es importante señalar que nuestra BUCE, como ya lo había señalado, interopera, ¿no? Interopera con las BUCES de la Alianza del Pacífico y, por ejemplo, en los temas de certificados de origen, aparte de la Alianza del Pacífico, interoperan con nuestros acuerdos bilaterales con Chile, con México y en el marco de la Comunidad Andina con Colombia, ¿no? Como ustedes saben, igual hay no debe haber pues varias plataformas como lo señalaron en un principio, y en el tema de la CAN estamos trabajando para que se construya sobre esta plataforma que se quedó para la Alianza del Pacífico, ¿no? Bueno, y esto es un poco el comercio electrónico desde la zona comercial de Tacna. Ha salido una ley en la cual permite realizar el comercio electrónico desde la zona comercial de Tacna. Esta ley permite que las mercancías que se venden en la zona comercial de Tacna ingresen al resto del territorio nacional pagando un arancel de 6% y están excluidas pues de los impuestos, a excepción del impuesto a la renta, ¿no? Más o menos acá es el proyecto de cómo sería la mecánica, ¿no? Todas las mercancías van a ingresar a Sofra Tacna, desde ahí van a salir a la zona comercial. De la zona comercial los usuarios van a ofertar sus productos en una plataforma e-commerce, ¿no? Y después las mercancías van a ser trasladadas por una empresa de servicios de entrega rápida hasta el consumidor final. Eso es en manera global lo que estamos trabajando a través del MINCETUR en materia de facilitación del comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Claudia nos ha mencionado varias cosas súper importantes, pasando por el rol de la Comufal para el cumplimiento de los compromisos del Perú, compromisos de país para la facilitación del comercio.
Luego, súper importante, el rol de la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el Perú, y que queremos escuchar también la perspectiva del sector privado. Pero antes de eso, y finalmente hacia el fin de la intervención de Claudia, mencionó una palabra clave que son los impuestos. Y vamos a dar paso a la SUNAT para que nos explique un poco cuál es su rol en el ecosistema del comercio electrónico, en los intercambios comerciales a través de plataformas electrónicas. Y me gustaría resaltar el programa de facilitación aduanera, seguridad y transparencia, FAST, que entendemos ha sido clave para las empresas exportadoras a través de medios electrónicos. Me gustaría acá hacer un link a la presentación de Claudia, y antes de darle la palabra a Rafael, hacer una sola referencia a la BUCE y al rol de la BUCE y preguntar cómo es la interacción entre la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la SUNAT para facilitar los procesos de exportación. ¿Cuál es el rol que juegan y cuáles son los servicios que ofrecen a las empresas exportadoras? Con eso paso la palabra y te dejo con la presentación. Adelante. Gracias. Buenas tardes, colegas, colegas del sector público, colegas del sector privado. Agradezco a Rodrigo por la invitación y permitirme esta tarde poder conversarles sobre unos temas que estamos viendo en SUNAT. Para responder en primer lugar la pregunta de Rodrigo, y también para aclarar algunos temas que he escuchado esta tarde, la aduana desde hace mucho tiempo tiene una visión única, ¿no? Que es básicamente la facilitación del comercio, y obviamente esta facilitación va dirigida al consumidor, al usuario, y sobre todo un tema de que la política es cero papeles, ¿no? Actualmente, se mencionó hace un momento el tema de que nosotros pedíamos documentos digitalizados o algo así. Aquí está Alfredo Saldas Rizopatrón, a quien conozco de hace mucho tiempo y los agradezco para saludarlo. Él es de APECE. Él nos acompañó el año 2008, 2007 para hacer en esa época el primer reglamento de envíos de entrega rápida. Quien les habla, no sé si me he presentado, mi nombre es Rafael Ramos, soy abogado de la aduana, de la SUNAT. Estuve encargado en ese momento de hacer la actual Ley General de Aduanas, que es del 2008, ¿no? Y desde el 2007 venimos trabajando con el sector privado para hacer básicamente más ágil el comercio exterior, ¿no? Desde el punto de vista de la aduana. En ese momento que empezó justamente a dividirse lo que eran el tema de los envíos postales, de los envíos de entrega rápida, nosotros con el sector privado, con todos los stakeholders que se involucraban en este tema, hicimos un trabajo muy cercano, ¿no? Y lo seguimos haciendo, ¿no? Creo que ese es un punto de vista, un punto de partida importante de resaltar. La experiencia de la aduana en este tema, vamos a ir rápido, vamos a ver solamente 3 temas. Vamos a hablar del nuevo modelo de servicio expreso, de los resultados, de los retos y oportunidades, ¿no? Como aquí podemos ver, ha habido un crecimiento vertiginoso, exponencial, básicamente, del comercio electrónico. No les voy a hablar de las cifras porque les han dicho, creo que durante estos 2 días, seguramente mañana van a tener más cifras. Evidentemente, todos estos cambios de consumo relacionados a la pandemia están relacionados a cierto tipo de productos, ¿no? Básicamente de moda, tecnología, juguetes, electrodomésticos y alimentos, que básicamente son los principales ítems que se han ido moviendo a través del comercio electrónico. Esto supone un gran reto, ¿no? Porque esta forma de ver el comercio electrónico implica, aparte de gran cantidad de envíos, gran cantidad de información. Ya sea que sea data estructurada, es decir, solo datos, a data no estructurada, como se dijo, imágenes, ¿no? Pero las imágenes solamente, por ejemplo, en el tema del desarrollo de los procesos de aduanas, solamente se pide cuando no hay un proceso normal de despacho. Es decir, se ha observado un valor, se ha observado o el propio usuario quiere rectificar algo, entonces sustenta con un documento.
¿no es cierto? Y ese documento obviamente tiene que ser digitalizado, pero son anomalías del mismo proceso, pero no el proceso normal que debe seguir un tema. Otro reto que implica este contexto del comercio electrónico son las nuevas gestiones de riesgo. Como se ha dicho actualmente, por ejemplo, para el análisis de imágenes incluso, hasta antes eso lo tenía que ver una persona y eso evidentemente implicaba el cansancio de la vista, de analizar una imagen, esto parece que cosa, esto parece que otra cosa, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay algoritmos que permiten ver por el color de la imagen si qué tipo de producto es, si es un producto vegetal, si es un cartón, o por las formas, incluso ver si son pastillas, y que pueden darnos nosotros, aparte de la otra información que puede venir por otras fuentes, ¿no? Y para eso es importante todas estas nuevas tecnologías, por ejemplo, del Big Data y el blockchain, para poder tener acceso a mayor información, para poder también perfilar los riesgos correspondientes de un envío. Actualmente, evidentemente, los servicios expresos, ¿no? Implican una gran cantidad de millones de envíos que han ido acrecentándose, ¿no? En estos últimos años. Básicamente, el 20% del comercio electrónico está relacionado a este tema de los envíos expresos. Seguramente Alfredo lo va a explicar mejor que yo. Y representan una cantidad también importante de millones, que son 230 millones. El crecimiento anual de este tema de los envíos expresos ha crecido en 25%, y los usuarios relacionados a este tema son básicamente 450.000, y como se ha dicho también, el de minimis actual de Perú es de $200, ¿no? Aquí podemos ver el proceso actual básicamente desde la declaración electrónica que utiliza información anticipada, ¿no? Las validaciones que hay, por ejemplo, con nuestro stakeholder del sector público, que es la BUS, la ventanilla única. Evidentemente ahí existen lo que se llaman, para el análisis de riesgo, lo que se llaman filtros multivariables, que nos van a dar canales de control rojo y verde. Antes había un canal de control más. Evidentemente hay un buzón automático para las notificaciones que puedan darse en este proceso, si es que el proceso deja de ser un proceso normal. Evidentemente hay una asignación automática, ¿no? Nosotros hemos pasado, incluso estamos pasando a un tema de reconocimiento único, ¿no? Que son temas que van más allá también del propio proceso, se van innovando, y luego se pasan a pasarelas de pago electrónico, que como ustedes saben, en el tema de servicios expresos incluso se ha implementado el tema de la garantía, es decir, que ahora los operadores de las empresas de servicio de entrega rápida pueden garantizar incluso el pago de los envíos de sus clientes, y eso hace mucho más fácil, ¿no? El pago de estos envíos, ¿no? De los tributos que puedan corresponder. Evidentemente aquí podemos ver lo que era antes y lo que era después. Pasamos de un trámite presencial a un trámite 100% digital, ¿no? Un pago sin garantía a un pago con garantía, una gestión de riesgo, un despacho con papeles antes, ahora un despacho sin papeles. Las liberaciones antes eran de 35 horas, ahora las liberaciones son en 6 horas, incluso estamos bajando mucho más los tiempos ahora, ¿no? Justo ayer escuchaba a un funcionario en una exposición en otro foro que decía que los promedios regionales en general de la liberación de mercancías era aproximadamente de 87 horas, ¿no? Que en el Perú, en general, el promedio de liberación de carga está por los 33 horas, y en los servicios de entrega rápida no llega ni a las 2 horas. Entonces, para los procesos normales, digamos, sin observaciones. Aquí vemos de que los indicadores más importantes, ¿no? Los resultados, como decía, del FAS, básicamente han hecho que los despachos anticipados vayan del 30%, ¿no? Al 96%. El tiempo de levante de un envío ha pasado de ser un clamor de 72 horas a 1.4 horas. Los tiempos de entrega realmente ya ex post son de hasta 72 horas, pero es un tema que tenemos que mejorar, porque eso es un poco de los temas que seguramente de la última milla les va a conversar nuestros colegas que vienen. Y básicamente estamos actualmente, toda la que es la data que se transmite está basada en modelos de datos de la OMA para hacer uniforme este intercambio de datos.
Los temas de selectividad de Canal Rojo han pasado del 20 al 1%. Las declaraciones de empresas de servicio express, que ahora son OEA, han pasado de 0 al 50%, y esto es un tema importante porque fue una innovación que se dio el 2008 con la Ley General de Aduanas, que como les dije tuve la oportunidad de participar en su elaboración, y todavía está vigente, ¿no? Y son temas que resultan importantes. ¿Cuáles son los retos que tenemos en SUNAT en relación a este tema del comercio electrónico? Es incluir los dos procesos, ¿no? Los 8 millones de envíos, que no necesariamente son solo los expresos, sino también los postales, que suman, que es un tema común, no hay por qué tratarlos diferente. Había una curiosidad respecto de que por qué Serpos. Para nosotros Serpos es un aliado fuerte, es un aliado que trabaja directamente con nosotros para darles la buena noticia. Nosotros estamos terminando el proceso de Exporta Fácil, estamos terminando de hacer, darles la información de los servicios web que nosotros necesitamos para el intercambio de información, y hablamos de intercambio de información y hablamos de intercomunicación. No hablamos de interoperabilidad, porque la interoperabilidad tiene otras connotaciones de mover operaciones en los sistemas del otro. Y eso creo que en algunos casos no existe. Entonces hay que tener un poco de precisión respecto a los términos que se usan. Otro tema que es importante son la estandarización de datos de la OMA, como ya les dije, y también el levante del envío postal a la llegada, tal como se hace con los servicios expresos. Evidentemente la integración de las plataformas, estamos en un proceso también de una consultoría para mejorar justamente la interacción con las plataformas, y eso es un poco lo que yo quería mencionarles. Acá ustedes pueden ver cuáles son los stakeholders y todos los que se relacionan con este tema del comercio electrónico, tanto las plataformas, los servicios postales, las empresas express, nuestros aliados en la BUCE, ¿no? Y evidentemente con las tecnologías disruptivas, que es importante para este desarrollo. Eso sería todo. No sé si luego tienen alguna pregunta, yo encantado de poderlos atender, y agradezco por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Entonces ahora, desde la presentación de Claudia, vemos que existe un sistema. Luego, con la intervención de Rafael, vemos que no solo existe un sistema, sino que existen procedimientos administrativos en pro de las exportaciones, en pro de la dinamización del comercio exterior. Me interesa ahora, bueno, nos interesa a todos, creo, conocer la perspectiva del usuario, conocer la perspectiva de la empresa privada, el exportador, el que todos los días tiene en mente esos procesos y los tiempos. Y por eso quisiera, antes de pasarle la palabra a Javier Montes de Comex Perú, hacer de nuevo la consulta. Tenemos una BUCE, tenemos procesos de simplificación. ¿Cómo ve Comex Perú, cómo ve el sector privado estos procedimientos? ¿Son suficientes? ¿Existen retos todavía? ¿A qué se enfrentan todos los días? Entonces quisiera que empezáramos por ahí. ¿La BUCE es suficiente? ¿La SUNAT proporciona todo lo que el sector privado necesita para dinamizar el comercio exterior a través de los medios electrónicos? Entonces, Javier Montes, por favor. Javier Montes es gerente de facilitación de comercio de Comex Perú. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a este importante foro de intercambio de conocimientos y ponernos al día de las últimas tendencias, en especial de Perú. Partieron al inicio sobre temas de la BUCE y después temas aduaneros, y como parte del sector privado tengo que decir y tengo que validar todos esos avances. Es muy cierto, hemos tenido en los últimos años mucho trabajo por parte del sector público con acompañamiento del sector privado. Yo mismo formo parte del grupo consultivo en temas aduaneros, formo parte de la CONFAL, donde venimos impulsando todos estos cambios y muy bien trabajando de la mano con el sector público ante las necesidades que tiene el sector privado, ¿no? Quiero partir sobre un tema que tengo que mencionar, lo que es el tema de la infraestructura, ¿no? La infraestructura en el Perú, si bien es cierto, ha ido avanzando desde el punto marítimo y el punto aéreo. En la parte marítima tenemos a dos grandes operadores de talla mundial en el puerto del Callao, lo que nos ha permitido pasar de 1 millón a 2.8 millones de TEUs al año.
En la parte aérea tenemos un aeropuerto que ha ido modernizándose poco a poco, pero quiero ponerlos en contexto. Nunca hemos tenido en el Perú una planificación logística, nunca hemos tenido el puerto del Callao va a ser de esta manera porque tenemos que llevar tantos TEUs al año, ¿no? De acá a 10 años. Recién hace 10 años, 15 años hemos podido, digamos, planificar algo, pero ya teníamos a la ciudad encima, ¿no? Ya la ciudad estaba encima, las habilitaciones urbanas nos ganaron y tuvimos que ir improvisando, tanto en el sector marítimo como en el sector aéreo. En el sector aéreo, por ejemplo, no tenemos una infraestructura como la que tiene Santiago de Chile, que tiene sus terminales o sus almacenes extraportuarios dentro del aeropuerto. Nosotros tenemos dos, uno que está al lado del aeropuerto, que por suerte se instaló ahí, y otro que está un poco más de una milla. Entonces, eso para la logística son costos que se incrementan, son tiempos que a las finales nos pasa la factura a todos los consumidores. En el tema de la UCE, como mencionaron, hay bastantes avances. Yo creo que el haber incluido a 16 instituciones del Estado dentro de una sola visión de qué es pasar de procesos manuales a pasar a procesos automatizados y cero papel, fue bastante duro. Tuvimos que reunirnos con todos los sectores involucrados y hacerles, exponerles los beneficios de estar en una ventanilla única de comercio exterior. Esto se logró. Sin embargo, ahora los retos, ¿cuáles son? Los retos son, claro, todos estos procedimientos de todas esas instituciones ya están en una plataforma, pero son estos procedimientos los adecuados, los óptimos, los que nos van a facilitar la vida. Yo creo que ahí hay un importante reto. En la UCE 2.0 justamente se contempla la revisión de todos estos procedimientos, porque hay algunos que de repente están desfasados, otros que deben ser eliminados, otros que de repente se deben agregar en reemplazo de otros, ¿no? Es un reto mucho mayor y parte de la Comufal, donde estamos ahí también el sector privado, estamos trabajando todos estos temas, ¿no? Siempre hay una conversación entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo reducir los costos logísticos? Bueno, tenemos en proyecto la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, que prácticamente no solamente es una segunda pista, sino es la construcción de un nuevo aeropuerto, digámoslo así. Esta tiene que contemplar una zona no solamente de pasajeros, sino una zona de carga, ¿no? Entonces ahí los privados, dentro de COMEX Perú, hemos formado un comité logístico hace poco y estamos pidiendo de que, bueno, nos muestren los diseños de esta plataforma logística que tiene que tener. Queremos ser competitivos, bueno, tenemos que tener estos almacenes para la carga de uso exclusivo, ¿no? En el tema de digitalización, mencionaron los avances, el decreto legislativo 1492, que incluyó la digitalización de todos los procesos de la cadena logística. Se está avanzando bastante rápido, hay algunos sectores que ya iban avanzando, como el sector marítimo, el servicio de entrega rápida. Se está trabajando en los temas de poder crear planes de contingencia digitales para todo lo que es el comercio y toda la cadena de comercio exterior. En temas de infraestructura, para ahondar un poco más, ¿qué es lo que necesitamos? Ya les mencioné que habíamos avanzado, necesitamos mayor interconectividad entre los diferentes aeropuertos regionales del Perú, ¿no? Y esto va de la mano con muchos cambios en cómo se realizan las inversiones en el Perú, ¿no? Eso ya va más allá de solamente un tema de comercio exterior, sino ya va un tema ya de gobernanza y de normas internas de cómo se realizan las inversiones, porque hay los aeropuertos regionales, para poder hacer una nueva pista, deben de pasar por el Servicio Nacional de Inversiones, lo que les puede demorar para hacer una pista más de 10 años. Entonces, necesitamos reformular todos
ese tipo de normativa interna que aceleren estas inversiones que son necesarias, que van a ayudar mucho al comercio electrónico, no solamente transfronterizo, sino internamente, ¿no? Los temas de la última milla, para hacer un ejemplo. Se nos viene un megaproyecto en el norte de Lima, el puerto de Chancay, que si bien es cierto, es un tema marítimo, tiene planteado tener una zona de actividades logísticas, lo que va a ayudar mucho a la descentralización también de nuestras actividades, que no estén concentradas solamente en Callao, sino que se pueda llevar al norte de Lima. Así como los aeropuertos, los puertos también se están descentralizando. Tenemos Paita, tenemos concesionados a la Berry por el norte, al sur Pisco ya se está ampliando y ya están entrando en operación. Entonces, todas estas inversiones en infraestructura a la final les van a ayudar mucho al comercio en general y en específico también al comercio electrónico, ¿no? El operador económico autorizado, que es una figura que ustedes la conocen, básicamente es asegurar una empresa de que tiene todos sus procesos seguros, ¿no? Y confiables y con una trazabilidad. Lo que le faltaba hace poco, pero que ya se ha incluido y falta implementarlo, es el tema de temas sanitarios, ¿no? Solamente tenía vinculación con los temas aduaneros, pero ahora se ha incluido los temas sanitarios, que es un gran avance que necesita implementarse. No sé qué otro tema estábamos mencionando con Claudia. Claudia, creo que mencionaron ahí un tema del Business Intelligence, que no habían incluido temas de inteligencia de negocios dentro de estas plataformas, ni tampoco en SUNAT. En la parte de componente de origen, sí tiene su Business Intelligence, que si bien es cierto, solamente es para los usuarios que certifican el origen, para las instituciones. De repente ahí, Claudia, hay una oportunidad de mejora en poner algunos datos que sean generales y dentro de la UCE y que la gente pueda ver de manera general cómo van las certificaciones y pueda hacer sus análisis respectivos. Y en la parte aduanera también, ¿no? En la parte aduanera lo que sí hemos avanzado bastante es en la digitalización. La digitalización tanto en la parte de importaciones como en la parte de exportaciones. Ahora los emprendedores desde un celular pueden realizar sus despachos aduaneros. Ese es un gran salto. Estos 2 últimos años se implementaron tanto la importación como la exportación de estos procesos y sí, están dando sus frutos. Es mucho más fácil para un usuario. Ya no le tienen tanto miedo a la aduana, ¿no? Antes era dificilísimo, pero ahora es bastante fácil. Eso hay que reconocerlo y felicitarlo. No se me ocurre algún otro tema que quisieran tocar de repente o tener alguna inquietud referente a la facilitación que podamos tener, alguna infraestructura. Quedo abierto a consultas y preguntas que tengan por bien hacerlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier. Súper importante. Escuchamos entonces facilitación del comercio, escuchamos la perspectiva de MINCETUR, la perspectiva de SUNAT. Hablamos de una plataforma integrada de servicios para los exportadores. Hablamos de procedimientos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones a los exportadores y tenemos la perspectiva del usuario. Creo que clave para lo que viene, los retos logísticos. Javier mencionaba última milla y es precisamente ahí a donde queremos llegar, retos logísticos. ¿Qué enfrenta Perú? ¿Qué enfrentan los exportadores en cuanto a retos logísticos? Acá tenemos 2 panelistas con los que vamos a cerrar esta sesión. Por un lado, la perspectiva de Serpost, por otro lado, la perspectiva de APESE. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Entonces, quisiera invitar a Alexander Infantes, gerente general de Serpost, a conversar con nosotros. Con Alexander cambiamos un poco la metodología y aceptamos hacer un diálogo. Creo que va a ser más rico hacer preguntas, respuestas e interactuar con él. Entonces, para empezar, presentárselos, Alexander Infantes. La primera pregunta
que quisiera formularte es, Rafael nos comentaba el proceso del programa Exporta Fácil y el hecho que Exporta Fácil es un programa que beneficia directamente a los operadores que utilizan Serpost. ¿Por qué es de uso exclusivo Serpost? ¿Por qué no las compañías de servicio expreso, por qué no tienen acceso a Exporta Fácil? Primero, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexander Infantes y hoy lidero pues, esta institución, esta entidad del Estado denominada Serpost, ¿no? Servicios Postales del Perú. Bueno, Exporta Fácil es una solución, ¿no? Que nace hace 15 años. Un grupo de interés que trabajó justamente en brindar este tipo de oportunidades para promocionar, impulsar realmente las exportaciones con el pequeño y mediano empresario, ¿no? Y en general con cualquier emprendedor. Y creo que es una facilidad que el gobierno lo ha permitido y lo ha establecido, ¿no? Existe alguna esa oportunidad, las condiciones y las reglas de juego, bueno, determinaban que el operador del Estado peruano pues era el artífice y el conductor de este tipo de soluciones. ¿Por qué? ¿No? Bueno, no sé si tiene una presentación, un slide para que conozcan un poquito y rápidamente la compañía. Pero Serpost es una compañía de hace 27 años, ¿no? Una empresa que a través de un decreto legislativo 685, creada en el 94, cuando inicia operaciones, obviamente tiene mucha historia porque su actividad funciona desde la época de Ramón Castilla, ¿no? Tiene como principal rol, ¿no? Ser el administrador postal del Estado peruano y cumplir los acuerdos internacionales de la Unión Postal Universal. Esa premisa, esa concesión como tal, es algo que hoy permite a esta institución, o debería ser el brazo logístico de todas las instituciones del Estado. No lo es hoy en día, es cierto. ¿Por qué? Porque esta institución, por un lado, pertenece a la corporación FONAFE, que le reporta al Ministerio de Finanzas. Forma parte de las 35 empresas del holding de FONAFE, que es una empresa del Estado de derecho privado. Pero su regulador es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En ese sentido, por un lado, generar rentabilidad a partir de sus recursos propios, no es autosuficiente, y por otro lado, tiene que cumplir acuerdos y un rol social. Y en ese sentido, esta compañía, en realidad, en sus años ha permitido pues, ser un impulsador del comercio electrónico, en ese aspecto, ¿no? Un impulsador del comercio electrónico, y la pandemia, pues quizás pudo poner sobre la mesa diferentes falencias, ¿sí? Que van del orden de ciertas transformaciones que no ha dado la organización. Primero y antes que nada, porque no existe una regulación sobre los servicios postales. Y ahí está el primer inconveniente, ¿no? No hay una regulación y eso debería, bueno, se formó un equipo hace unos 4 o 5 años para poder trabajar en una ley postal, ¿no? Que sea un impulsador y regule los servicios postales y además un impulsador del comercio electrónico. Entonces, la solución Exporta Fácil como la solución Importa Fácil, bueno, hoy forma parte de estas reglas de juego que hoy como operador postal nosotros mantenemos y es una puerta abierta para toda la ciudadanía y para toda la población. Gracias. Siguiente pregunta que tengo es, ¿cuáles consideras que son las principales barreras de logística, hablando en términos generales, para lograr incrementar la actividad de comercio electrónico en el Perú? Bueno, desde el punto de vista del operador, definitivamente nosotros estamos en una situación en desventaja frente al sector privado. Vuelvo a repetir, ¿no? Los correos nacionales, a nivel nacional, en el caso de Serpost, no es subsidiado, dependemos de nosotros. Y hay un primer punto. A prepandemia, la evolución del comercio exterior era importantísimo. Los envíos que nacen desde los procesos de e-commerce crecieron de manera exponencial desde el 2016 hasta el 2019. Y teníamos esa salvedad de tener un volumen interesante, porque dentro del mix, digamos, el 60% del volumen de envíos de e-commerce, ¿no? Provenía justamente de los marketplaces, ¿no? Y el resto por servicios nacidos domésticos en el país.
El asunto está en que después de la pandemia nos pudimos encontrar falencias donde pues no acompañamos la transformación digital, que forma parte de una necesidad y un cambio de comportamiento del usuario, ¿no? A pesar que somos una compañía que particularmente tiene una importante infraestructura a nivel nacional y cubre prácticamente el 92% del 91% de los distritos a nivel nacional, 9% de la población. El asunto está en que nuestros principales retos es llevarlo a los básicos, que es de la transformación digital. Y eso es, ¿no?, incorporar, porque no lo tenemos, ¿no?, lo básico, que son software de última milla, ¿no? A ser parte de la Unión Postal Universal tiene sus implicancias y todavía no ha evolucionado. En ese sentido, ya están viendo que esto tiene que cambiar, porque desde hace 27 años esto no sucede. Y la transformación digital es relevante hoy en día. No hay simplemente un diferenciador en tener un software de última milla o no, pero es importante porque el mercado lo necesita, ¿no? Por otro lado, también está todos los aspectos relacionados a poder brindar un servicio a usuarios de una experiencia digital. Y bueno, se incorporan también oficinas, también hay proyectos de este nivel. Venimos trabajando en toda la parte, ya un poco hablando de la infraestructura, ¿no?, para el comercio exterior de renovación de flotas. En realidad es una compañía que necesita tener mucho soporte desde el punto de vista de regulaciones y de inversiones, ¿no? Y hay un importante trabajo de mejoramiento de locales que nos permitan finalmente llevarnos pues a desarrollar el e-commerce. Esa es la mayor transformación que estamos haciendo a partir de ahora, ¿no? Súper importante el punto. De hecho, me interesa ahondar ahí, transformación digital e innovación tecnológica del operador postal. ¿Cuáles son los objetivos puntuales? ¿Cuáles son las metas corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Mediano plazo diría que es un poco más realista. Fíjense que bueno, este año la organización pudo terminar el plan estratégico del quinquenio hasta el 2026, alineado al gobierno digital, ¿no? Tiene 6 objetivos que venimos trabajando y que está alineado justamente a este plan de gobierno digital, que va de la mano de desarrollar tecnologías por un lado, que va de la mano de automatizar procesos, de diseñar, ¿no?, nuevos mecanismos para soluciones para los usuarios en general, trabajar en el talento, básicamente en el talento y en la cultura, ¿no? Básicamente esto es importante, y todo el aspecto del ecosistema con las instituciones en general, ¿no? El plan de gobierno digital va de la mano de esos puntos estratégicos en los próximos 5 años, ¿no? O sea, está dentro de los objetivos estratégicos de CERPOS y está alineado al gobierno, al plan estratégico del sector. Mi última pregunta sería, hablamos un poco de los objetivos, hablamos un poco de las falencias, de qué está trabajando CERPOS para mejorar sus servicios al usuario. Cuéntanos en términos generales cuáles son los desafíos que enfrenta la institución per se y cuáles son las oportunidades que ves en el comercio electrónico para CERPOS. Principalmente el acceso, ¿no? El acceso a los usuarios. Creo que hay un trabajo en las zonas rurales. Digamos que nosotros somos una compañía que tiene una cantidad importante de puntos de atención, y los niveles de acceso, ¿no?, a las zonas rurales es lo más, digamos, complicado aún. Necesitamos mayores inversiones en carreteras, en conectividad en las zonas rurales, principalmente ahí. Y por otro lado, el hecho de que la compañía, pues, hoy sí está desarrollando, y en buena hora, todos estos proyectos que no son una novedad, finalmente son una necesidad, que es la que están ahí dentro de la parte de transformación, y son todas estas inversiones. Pero hay un punto importante que va de la mano de la Unión Postal Universal y la UPAEP también, que tiene que ver con la región, de empezar a desarrollar e-commerce, ¿no? E-commerce para e impulsar el comercio exterior. Entonces, CERPOS también tiene este apoyo de la Unión Postal Universal y de la UPAEP en la región para poder empezar a desarrollar aspectos muy similares a Perú Market, pero muy enfocado a trabajar con los pequeños empresarios, porque la exporta fácil hoy en día es una solución que tiene 15 años, pero tiene irregularidades.
Entonces aquí es donde entran a tallar todos los grupos de interés, ¿no? Para impulsarlo, porque está dispuesto para todos los peruanos. Entonces siguen creando oportunidades cuando ya las tienes ahí, ¿no? Y hay que impulsarlas. Y hay muchos beneficios, ¿no? Para el pequeño y mediano emprendedor que quiere importar o aquellos gremios que quieren también exportar en el sentido, ¿no? Así que yo creo que Serpos está tomando, digamos, un cambio desde la perspectiva de la cultura con enfoque al cliente, ¿no? Del hecho de que sí hay que invertir en la transformación digital con un enfoque de sostenibilidad, y estas herramientas van a permitir pues, que se siga mejorando e impulsando el motor del desarrollo del país con el e-commerce. Bueno, Alexander, yo creo que por ahora eso, en función del tiempo. Agradecemos tu intervención y las aclaraciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y encantado. ¿Okay? Bueno, ahora, por último, para cerrar esta sesión, quisiéramos invitar también dentro del marco de los retos logísticos a Alfredo Salas Rizo Patrón, en nombre de la Asociación Peruana de Empresas de Servicio Expreso. Y de nuevo, por favor, bienvenido. Para dar continuidad a la conversación que hemos tenido, quisiera formularte dos preguntas o pedirte que nos comentaras un poco la perspectiva de las empresas de servicio expreso. ¿Cómo impacta el programa Exporta Fácil a las empresas de servicio expreso? Y hablamos de infraestructura vial. ¿Es eso uno de los principales retos para Última Milla en el Perú? ¿Cuáles son esos retos logísticos? Cuéntanos desde tu perspectiva. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha ahí? Bien, ok. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación y en segundo lugar, bueno, antes de responderte, presentar un poco la asociación. Nace la Asociación Peruana de Empresas de Servicio Expreso, nace en el año 1988, ya tenemos 34 años ayudando y colaborando, yendo por la facilitación del comercio casualmente. Y agrupa, las empresas agrupadas mueven el 85% de lo que entra y sale del Perú vía courier, ¿no? Es importante mencionarlo y de hecho mencionar también que efectivamente ratifico lo que dijo Rafael, Xavier, Claudia, trabajamos muy de la mano con la aduana peruana, formamos grupo también, parte del grupo consultivo de aduanas, trabajamos también intergremialmente con COMEX, con otros gremios, tanto nacionales como binacionales, y de hecho con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también trabajamos muy de la mano para casualmente lograr la facilitación. En cuanto a comunicación entre nosotros, creo que eso es algo que hay que resaltar. De hecho, quiero resaltar el esfuerzo, el gran esfuerzo que hace la aduana peruana por esa transformación. Y en los últimos años ha sido importante la transformación que se ha logrado. Ha habido un cambio incluso de mentalidad, ahí ha apuntado hacia la total digitalización, ¿no? Una aduana sin papeles, como dicen ellos siempre, y así eso apostamos, ¿no? Obviamente todo esto no se puede hacer de la noche a la mañana, toma tiempo hacerlo, ¿no? Comentando un poco tu pregunta, perdón, señalando un poquito lo que mencionabas con relación al Exporta Fácil, Importa Fácil. Efectivamente, no se incluyó la industria de envíos de entrega rápida, el sector privado, se mantuvo esto en el caso de Serpost, ¿no? Por una decisión creo que más política que otra cosa. Definitivamente, en nuestro caso, Serpost y los envíos de entrega rápida en realidad no competimos, somos dos sectores distintos. Sin embargo, creemos de que ese tipo de facilidades que otorga el Exporta Fácil, Importa Fácil, también podríamos nosotros asumirlo y hacerlo y ejecutarlo y viabilizarlo sin ningún inconveniente. Podríamos hacerlo y quien se vería beneficiado sería el consumidor finalmente. Ellos son los que se van a ver beneficiados finalmente por eso, porque van a haber más opciones. Por otro lado, ahora voy a comentar un poco sobre la infraestructura vial y todo eso, entonces ahí voy a responder a tu pregunta en ese sentido. Con relación a este tema, bueno, esta era una presentación que era interactiva. En realidad tenía para poner varias cosas, ¿no? Pero bueno, un poco a dónde quiero llegar cuando menciono esto. Cuando menciono esto de aquí, ¿a dónde quiero apuntar? Aquí definitivamente ustedes ven el avance que tenemos en lo que es valor CIF o lo que es información, ¿no? En realidad,
apuntar, miren el crecimiento, como estoy del año 2011 hasta el 2020, ¿no? Tenemos este tipo de información, lo cual pueden ver el crecimiento de 97 millones, vamos creciendo progresivamente, llegamos a 251 millones y evidentemente el 2021 debe haber sido más, lo que pasa es que no tenemos esas cifras. Entonces, aquí lo que quería resaltar es, si bien tenemos esta buena comunicación y todo, hay algo que de lo que muchos han coincidido, muchos expositores anteriores de ayer y hoy, es que hay una suerte de, la información no necesariamente está fluyendo en cuanto a la publicidad o la transparencia de esa información. Y en este caso, toda esta información la sacábamos, la fuente era la SUNAT casualmente, de ahí sacábamos toda la data hasta noviembre del año 2020 que tuvimos acceso. Luego hubo un cambio de sistema que determinó que ya no se pudiera tener, ya no tuviéramos acceso a la información. Por eso es que a partir de ese momento de diciembre en adelante estamos en un blanco. Esa información, tengo que resaltar, es súper valiosa. Lo hemos conversado, sabemos que la aduana lo está trabajando para poderla volver a transparentar, pero miren, bueno, ya ha pasado buen tiempo, sabemos que hay otras, de repente, otras prioridades, pero esto es valioso, ¿por qué? Porque nosotros, de esta forma, con información como el valor CIF, el peso, o diferentes tributos, etcétera, que es información general que no está bajo la reserva de ley ni nada por el estilo, la reserva tributaria no está bajo ese manto, podemos nosotros trabajarlo y brindar información muy valiosa para sacar estadísticas. Como ya lo hemos dicho, y ya lo han dicho otros también, ¿no? Y bueno, esto es un refrán muy conocido, ¿no? No podemos mejorar si no podemos medir. No es posible que se mejore lo que no se puede medir. Entonces necesitamos, esta data para nosotros es muy valiosa. Y nosotros como asociación la venimos trabajando desde siempre, y ese es el lenguaje con el cual le hablamos a la administración, tanto a la administración tributaria, aduanera, perdón, como al sector público, le hablamos en general con números, basándonos en los números y en sus propios números, lo cual es mejor, porque eso implica objetividad. Y eso es lo que buscamos, más que allá de que querramos tener alguna ventaja o lo que fuere, esto te habla de objetividad, y a eso es a lo que apuntamos. Por eso el pedido de que se pudiera transparentar eso, y yo confío en que en un tiempo, esperamos más corto que largo, se pueda solucionar este tema y podamos tener esta información, ¿no? Confío en que eso se dará. Luego, en lo que es el servicio de envío-entrega rápida, debo mencionar este servicio, por un lado, facilita y es un catalizador de comercio exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, que es inclusivo, es decir, abarca principalmente a las personas naturales, más del 80% de los que exportan o usan este servicio son personas naturales o MIPES. Entonces, esto es un indicador interesante. Diversifica el comercio. ¿Por qué? Porque hablamos que tanto en actividades o diferentes sectores como en los mercados, llegamos a todos los mercados del mundo. Eso es muy importante. Y como decimos, somos el primer eslabón de operaciones en gran escala. ¿A qué nos referimos con esto? Un pequeño paquete, una muestra que llegue a tiempo puede significar la exportación de contenedores. Y ese es el mensaje. Y por eso ahí es donde apuntamos nosotros, ¿no? En lo que es el Industria Express. Luego, ¿cuáles son los principales atributos? Somos de alcance global, es decir, tenemos presencia en todo el mundo, es una cadena, una red totalmente integrada que tiene alcance global. Seguridad tanto en información como en la integridad de los envíos y también, sobre todo, también predictibilidad. Seguridad en cuanto al tiempo que se maneja, el just in time, ¿no? Rapidez, obviamente, en estos tiempos determinados, llegar en el tiempo que se ha concluido, y a eso apunta, más allá de que puedan haber errores o fallas en el sistema, ¿no? Plataforma logística integrada, se hace con un tracking permanente, un seguimiento permanente de la mercadería, que esto también es de suma importancia poderlo manejar así. Luego, bueno, es ideal que sea, en fin, era el primer circulito, venía por aquí, que es la parte de, esto grafica lo que es el envío de entrega rápida, ¿no? El viaje de un paquete, ¿no? El viaje de un paquete desde origen, se recoge, se lleva a la estación central, luego pasa por la aduana de origen, y esto se hace en la tarde. Aquí viene un paquete a las 5:30 de la tarde que se recoge, llega al local a las 7:30, a las 21 horas está por salir de la aduana, sale del avión, vuela en la noche el paquete, arriba en la mañana, al día siguiente, arriba al destino, en el mejor de los casos de repente no sea en el mismo horario, y luego
pasa también, llega a la estación central y al consignatario. Y en esta figura es la que voy a ampliar. La fotografía de este último circulito es el que voy a ampliar, ¿no? Bueno, aquí está toda la información. En realidad estaba más racionada para dosificárselos un poco y que me puedan seguir, pero con el puntero me van a poder seguir a dónde quiero ir. Primero, este es ya una vez que arriba el avión, tenemos que se traslada del avión al punto de llegada más o menos de unas 4 o 5 horas para que pueda llegar ese paquete al punto de llegada. ¿El punto de llegada de qué estamos hablando? Es este terminal en el aeropuerto que ahora actualmente lo manejan, por decir, Talma, Yojín y otro. Luego de ahí tiene que pasar a los depósitos temporales de envíos de entrega rápida, ¿no? Actualmente existen 5. ¿No? Ahora, claro, nosotros también cuestionábamos cuando hablábamos de aquí vamos a mezclar un poco lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Decimos, oye, ok, del punto de llegada al deterro, y este paso intermedio, ¿por qué? ¿Por qué no va de aquí para acá directamente? Bueno, eso es algo que se ha venido conversando, dialogando, para ver, porque somos prácticamente el único país del mundo que tenemos este punto de llegada de esta manera. En fin, ideal sería que se lograra un cambio en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay de momento. Luego tenemos actualmente 5 depósitos temporales que se manejan, lo cual fomenta ahí una especialización que se maneja de forma adecuada. ¿Qué sucede? La parte de almacenamiento, sin embargo, con el cambio del reglamento de envío de entrega rápida, se da la norma que va a entrar en vigencia a partir a fines del año que viene. Todas las empresas de envío de entrega rápida van a tener que implementar un almacén. Es decir, de 5 vamos a pasar a 31 almacenes. La verdad que no sabemos cómo va a funcionar eso, porque si actualmente con 5 es complicado para la propia aduana manejar esto, es complicado, es un tema que para hacer los reconocimientos, etcétera, es más complicado. Con 31 no quiero saber lo que va a hacer, y aparte que esto no fomenta la especialización. Y definitivamente el tamaño, dependiendo del tamaño de las empresas, eso no ayuda o no va a ayudar a aquellas empresas a que pueda haber esa diversificación para lograr esa competitividad. Luego de... Ups. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Con esto, con 3 minutos ya estoy terminando. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sí es lo positivo que debo de resaltar en todo esto? Y eso es algo que lo anotó casualmente Rafael en su exposición. Casualmente, el despacho aduanero es virtualizado y anticipado. Se ha logrado un gran avance, ha sido del día y la noche, definitivamente. Actualmente ya los pagos incluso se han virtualizado totalmente, se ha hecho con mucho más rapidez. La mayoría de los paquetes salen canal verde, se eliminó el canal naranja, con lo cual ahora solo tenemos este rojo. Y bueno, acá vamos a hablar que de aquí, de este tiempo que ya está previo al embarque, inclusive ya esto se ha podido, ya sabemos cuál es el destino, la agregación de paquete, etcétera. Y cuando hay un reconocimiento físico, bueno, vamos a tener que agregarle un día a este tema. Bueno, aquí respondiendo a la pregunta que me hicieron al principio, definitivamente el sistema de transporte o el sistema del tráfico en Lima y en Callao es caótico, y eso no ayuda, definitivamente demora los tiempos y también genera inseguridad. La seguridad de la carga está en permanente peligro y genera sobrecostos para poder cuidar esa seguridad de la carga en todo sentido. Cuando hablamos de seguridad, incluso hablamos de seguridad tanto física como de contaminación de paquetes en el ingreso, la seguridad física, que no se roben los paquetes, y en la salida, la seguridad de que no contaminen los paquetes con droga. Y eso es algo que nosotros estamos muy atentos y luchando siempre contra este cáncer, ¿no? Luego, pues con relación al código postal, el uso del código postal, todavía existen algunas trabas porque no necesariamente todas las zonas están adecuadamente identificadas, y eso puede ser un problema para la identificación, ¿no? Y por último, en esta parte, tenemos temas que también estamos trabajando. Todo esto son temas que se están trabajando con la aduana peruana, ¿no? Uno de ellos es el tema del RUC, ¿no? Actualmente, cualquier persona natural que haga más de 3 operaciones de importación o exportación va a tener que sacar un RUC. Y eso puede ser un problema, eso puede ser un tema para que puede desanimar a que se hagan este tipo de operaciones, ¿no? El tema de la valoración aduanera. Bueno, la valoración aduanera tenemos, por ejemplo, que al momento de hacer las valorizaciones, a veces no se tiene en cuenta lo que son las oportunidades que se dan, ¿no? En el mercado se dan muchas veces oportunidades como el Black Friday, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo lo compré en oferta, traje un producto que me costó finalmente por Black Friday, que valía 80, ahora me vale 20,
finalmente termina diciéndome el funcionario que no, eso no vale porque yo tengo aquí que vale 80. No, pero mira, si una oferta, no, eso no te lo reconozco. Y se generan problemas. Y obviamente, por el tema del sancionatorio, o por la desproporción, o por el exceso de tributos que se pudiera tener que pagar eventualmente, en este caso estamos hablando de minimis, no debería pagar nada eventualmente, pero sí genera muchos abandonos, se generan abandonos en ese sentido. En un régimen sancionatorio desproporcionado en relación al valor de los envíos, que solo son de diminuto valor, tener este tipo de sanciones que pueden llegar a veces a media OIT, 10% de una OIT, etcétera, y eso se le suma que las empresas de envío de entrega rápida, así como los de depósitos temporales, tienen el tema de la categorización, que es una suerte de sanción macro. ¿Qué quiere decir esto? Oye, si tú tienes un porcentaje de sanciones en el año y si tú excedes ese tipo de sanciones, vas a poder, eventualmente te vamos a quitar la autorización para que sigas operando. Y eso puede ser un problema serio, no solo para la empresa que opera, la empresa de envío de entrega rápida, sino para los usuarios, para la propia aduana, porque es una sanción que podría terminar siendo muy desproporcionada para la operación misma. El tema de denuncias penales. ¿A qué nos referimos con eso? Denuncias penales a los gerentes generales de la empresa. Imagínense empresas que diariamente importan o ingresan 5.000, 2.000, 3.000 paquetes diarios. 5.000 declaraciones, etcétera, diarias. ¿Ustedes se imaginan al gerente general revisando cada uno de esos paquetes diariamente? Es imposible. Sin embargo, ¿qué pasa? Lamentablemente, un sector de la aduana piensa que es necesario no solo denunciar a aquel que estuvo en la parte operativa y todos los que pudieran estar involucrados, sino que también al representante legal, al gerente general. Y terminan denunciados. Tanto así que tenemos casos anecdóticos, no voy a decir nombres, pero a gerentes generales que les llegan denuncias semanalmente, a veces 2 o 3, al edificio. Ya se imaginarán la cara del portero que recibe denuncias permanentemente de gerente general y la cara del gerente general diciendo, oye, piensan que soy un delincuente prácticamente, ¿no? Y llegan denuncias y llegan públicamente las denuncias. O sea, es un tema problemático que genera sobrecostos, ¿no? Y bueno, el de minimis, solo mencionar que en el caso del de minimis parece ser que hay una tendencia, una corriente a tratar de eliminarlo, ¿no? Como si fuera algo nocivo esto, cuando a diferencia de Estados Unidos incrementó de 200 a 800 dólares el de minimis. En el caso de Perú se está buscando, hubo un proyecto de ley que gracias a Dios se logró truncar, que pretende eliminarlo, y eso no va a ser bueno porque al final el único perjudicado va a ser el consumidor, finalmente, ¿no? Porque si ustedes se fijan lo que puede recaudar por este tema, para que se haga una idea en el caso de lo que es recaudación para envíos de entrega rápida, para la aduana peruana, la recaudación de envíos de entrega rápida representa el 0,005% de su recaudación. Eso es lo que representamos. Entonces, legislar o quitar este beneficio, que es una milésima parte de ese 0,005, es como que no hace sentido, ¿no? Por eso esto genera sobrecostos, demoras, afecta la predictibilidad, que es importantísimo, como les decía, para generar grandes negocios, afecta operaciones de las empresas y el abandono de los envíos. Hay una gran cantidad de abandonos que se producen por esa exageración, esa desproporción que puede existir. Y ya por último, con esto cierro, es el tema de la mercancía restringida. Sería importante que la UCE simplifique para el caso de las personas naturales, ¿no? Actualmente, como ustedes saben, existe diferentes entidades, llámese DIGESA, DIGEMIT, etcétera, que tienen abundante información, requisitos. Entonces, poder determinar cuándo una mercancía, imagínense para personas en el extranjero o personas naturales, poder determinar si esta mercancía está restringida o no, es muy complicado. Muy complicado. Y si a eso le sumas que en la propia aduana no existe un funcionario especializado para poder determinar si esa es mercancía restringida o no, se complica más la cosa. Entonces, nosotros hemos tratado de paliar eso teniendo reuniones conjuntas con la aduana, donde intervenía también, por decir, DIGESA, DIGEMIT, con la aduana, funcionarios de la aduana y nosotros interactuando para poder aclarar estas situaciones, lo cual logró mucho, logró disminuir las incidencias en beneficio de los consumidores. Entonces, es un tema finalmente que lo que tenemos que buscar es, a modo de conclusión, en el tema del e-commerce, más allá creemos, de sacar más leyes, creo que se tiene que perfeccionar lo que ya hay. En el caso de los envíos de entrega rápida, hay que perfeccionarlo, hacerlo más fácil, más simple,
porque eso beneficia directamente al usuario, al consumidor, y beneficia al comercio exterior finalmente. Muchas gracias. Clarísimo. Tenemos todavía un par de minutos. 5 minutos. Y quisiera tocar, pues regresar al penúltimo punto que mencionaba Alfredo y hacerle una pregunta a Rafael de parte de la SUNAT. ¿Cómo ha sido la discusión para la formulación de este proyecto de ley que finalmente no pasó para suprimir el de minimis? ¿Hubo proceso consultativo? ¿Es un tema que se está consultando? ¿Es un tema que sigue sobre la mesa o es algo que se ha establecido y se ha determinado que es suficientemente bueno el límite de $200? Bueno, como todos los temas relacionados a este tema del comercio exterior, siempre se van a seguir discutiendo, ¿no? Siempre hay voces que dicen de que debe mantenerse y también hay voces que dicen que debe disminuirse. Creo que estamos en una dialéctica que siempre va a ser seguida por interés de la SUNAT, pero evidentemente nosotros somos órganos técnicos, ¿no? Nosotros no somos órganos reguladores per se, y esperemos que ya sea en los ámbitos que corresponda, se discuta para poderlo aplicar. Gracias, Rafael. Una pregunta que teníamos reservada desde el principio, gracias a la intervención de Javier, desde la perspectiva del sector privado, antes, luego, Bernardo, otra pregunta. Tocabas un tema de infraestructura, mejoras de infraestructura, inversión para dinamizar procesos, para cumplir con las capacidades que requiere el sector privado para continuar exportando y creciendo. ¿Cuáles son los planes, proyectos que se discuten a nivel de inversión público-privada? ¿Existen iniciativas en ese sentido? Sí, bueno, uno de los principales es la ampliación de la pista número 2 del Jorge Chávez, ¿no? Es una infraestructura que debe estar funcionando a fines del 2024 y debe contar un área de pasajeros y de carga, ¿no? Y todos los accesos que van al aeropuerto. No solamente crear el aeropuerto, sino crear también las condiciones para que se puedan acceder, ¿no? Hay un puente que es el puente Santa Rosa, que es un nuevo puente que se está construyendo para dinamizar y agilizar el acceso al aeropuerto. Es algo que se debe, que digamos, está a cargo del Estado y el Estado debe implementarlo, ¿no? Son inversiones complementarias al aeropuerto. Está también el acceso de pasajeros para la llegada al aeropuerto, que es el metropolitano, ¿no? El subterráneo, ¿no? El metro de Lima, perdón. Y todos los proyectos de infraestructura que son ejes periféricos, todo lo que son vías nacionales, que muchas veces están entrampadas digamos, porque no se ha entregado el terreno para que se pueda desarrollar la inversión. Los aeropuertos regionales también están en eso. En temas aduaneros, por ejemplo, tenemos los escáneres, no tenemos los suficientes escáneres como para poder realizar inspecciones a las mercancías. Y esas son las que se me ocurren en este momento, que son necesarias como para impulsar y dinamizar todo lo que es el comercio, ¿no? Y asegurar también la seguridad, para la redundancia, la seguridad de la cadena logística. Gracias, Javier. Quisiera, por último, sí, justamente eso, preguntarle a ustedes, la audiencia que han estado escuchando las presentaciones, las intervenciones, las interacciones, ¿tienen alguna pregunta que formular? Antes que le demos la palabra a Rafael, que tiene una pregunta. Sí, solamente quería comentarles un poco la historia, ya que tengo casi 30 años en la aduana. Cuando vimos este tema de los envíos de entrega rápida, no sé si recuerdas, Alfredo, había una norma que decía que los almacenes no podían estar más lejos de 1 kilómetro del aeropuerto, ¿no? Y después, por el tema del espacio, justamente esa norma cambió, ¿no? Entonces, yo creo de que ahora ese tema del espacio no es un pretexto. Entonces, yo creo que corresponde al sector privado, sobre todo al sector privado que es el interesado, en ponerse de acuerdo y conversar con el operador.
¿no? En este caso es el app, a efecto de que pueda de alguna manera conversar incluso con SUNAT, ver el cambio del esquema para que pueda verse el tema del despacho desde el propio terminal, ¿no? Y no vaya a zonas primarias extraportuarias, ¿no? O extra aeroportuarias, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Y bien es cierto, las normas se dan de acuerdo a las coyunturas. Yo creo que las coyunturas van cambiando en el tiempo, ¿no? Quería comentarles esto porque, como les digo, en ese momento habían muy pocas empresas de envío de entrega rápida. Creo que era DHL, FedEx y una más, ¿no? Eran 3. Ahora son mucho más. Entonces, creo de que es importante ver cómo cambia, digamos, el análisis respecto de la situación que va cambiando también en el tiempo, ¿no? Ese es un tema importante. Seguramente, y esa es una de las razones principales de por qué este ejercicio, por qué sentarnos, por qué vernos las caras, es discutir los temas en conjunto y definir la agenda de futuro con acciones concretas que sean implementables en corto plazo. Una pregunta. Sí, solamente tengo que es una pregunta y que una atención. Se habló de digitalización, ¿no? Entiendo yo que la digitalización es permanente. Se imprimen los papeles, se digitalizan y se suben, ¿no? Eso quiero entender, porque se habló del procedimiento. Sí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el proceso de la digitalización, porque si tú la digitalización le pones en microformas y tú lo pones en una base de datos estructurada y luego eso lo pones en un formato, tiene la información y no tiene que estar digitalizando todos los días. Se digitaliza lo pasado hasta un momento determinado y luego viene todos los documentos que tienen que ser electrónicos. Todos. Entonces, si viene una factura electrónica, ya no se digitaliza. Hoy llega la factura electrónica a una empresa y la empresa ¿qué hace? Lo escanea, lo digitaliza y lo pasa como papel más. ¿Correcto? Si eso es la digitalización, que antes nos conversó el señor de Minchitur, creo que habría que agregarle algo. Que eso se convierte en datos. Porque hoy estamos nosotros en, ¿cómo se llama? Lo que dijo Maruska el día de ayer. Estamos en la nueva era, ¿no? Digamos, de transformación. Estamos utilizando 4.0. Quiere decir que estamos utilizando la información con tecnología. Eso es importante en transformación digital. Entonces, por lo tanto, si esa digitalización es permanente del papel y luego lo envías y no está en una microforma, no genera datos. Hoy los procesos ya no son de flujogramas, son procesos de datos. Es decir, ¿qué dato me agrega valor? ¿Qué dato genera un incremento de rentabilidad a los negocios? ¿Qué dato le genera un incremento digamos, de atención al cliente de parte del Estado? De cero papel. A eso solamente quería saber. Sí. Por favor, solo, ¿cuál es su nombre y a qué institución representa? Mi nombre es Mariano Cucho. Y la otra es, ¿a quién quisiera dirigirle la pregunta? La señorita Mincetur y luego el que habló de esto de digitalización de la ventanilla única. Aduanas, que habló también de cero papel. Si hablamos de cero papel, tiene que estar claramente centrado en datos. Gracias. Actualmente los procesos de envío de entrega rápida no se digitalizan. Solo se transmite información. Hay 0 papeles. Ni siquiera hay documentos digitalizados. Solo se transmite información. Como señalé, solamente en los casos que salen fuera de los parámetros normales, quiere decir cuando fuera del proceso se observa un valor o el propio usuario quiere rectificar un dato, evidentemente tienes que digitar el documento que sustenta el pedido del cambio del dato. Pero aún el pedido del cambio de dato es básicamente data, que es data estructurada en base a los datos de la Organización Mundial de Aduanas, pero no el proceso actual de envíos de entrega rápida no tiene ninguna digitalización de ningún documento. Es 0 documentos, 0 papeles
en papel y cero documentos en imágenes. O sea, no se usa eso actualmente. Gracias, Rafael. Bueno, creo que en función del tiempo nos hemos pasado ya 5 minutos de lo que teníamos previsto. Hay, sí, una intervención, última intervención. Bernardo Abrió, ¿quiere cerrar? Ahí va. No, yo quería hacer una pregunta porque es interesante lo que comentaba, ¿no? Entre la aduana y aparece el tema del aeropuerto, bueno, y lo contaste, el tema del aeropuerto. Pero, por ejemplo, hay experiencias en otros países donde eso se resuelve con todos los actores trabajando juntos, ¿no? Y se me viene a la cabeza el caso de Atrex en Chile, que básicamente Atrex construyó toda la instalación en el aeropuerto para facilitar estas cosas que ustedes decían, ¿no? Y trabajó con la aduana y con el aeropuerto para construir esas facilidades y esos depósitos. O sea que eso se puede hacer, digamos, se hace, digamos, simplemente quizás es sentarse y trabajar. Bueno, haces este gesto, pero justo ahí te quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? No, pero esa era una observación, pero ¿cuál es, dónde porque obviamente la aduana tiene un montón de tareas y es muy difícil trabajar en todas a la vez, pero ¿dónde dirías que, no, era para vos la pregunta, pero perdón, ¿dónde dirías que hoy la aduana necesitaría un poco más de apoyo para poder darle curso a todas estas cosas que son súper importantes, pero como vos me vas a decir, bueno, pero tengo una lista de pedidos así, que tengo en mi escritorio que tengo que resolver? Entonces, es recursos, es como tecnología, es no sé, o mayor diálogo para que también no todo recaiga en la aduana, sino que lo puedas delegar y que se trabaje en conjunto. ¿Dónde pensáis que te aprieta más el zapato, o a la aduana le aprieta más el zapato hoy para poder trabajar en todas esas áreas que son importantes? Bueno, sobre lo primero y el gesto que yo hacía es evidentemente, como señalé, un tema del sector privado, ¿no? Nosotros no podemos invertir en hacer un almacén para el uso privado. Eso creo que la ley no lo permite. Por eso que les decíamos que de repente el sector privado se una, y para nosotros sí nos hace más fácil la tarea porque teníamos un centro único de control y evidentemente, que ya lo dije, pasamos de 30% de rojos, o sea, de reconocimientos físicos, a 2%. Es más, estamos pasando a un proceso de reconocimiento único virtual. O sea, ya ni siquiera tiene que estar la persona ahí. Es más, también estamos pasando a un proceso de inteligencia artificial para poder, a través de imágenes, detectar qué tipo de mercancía es, ¿no? Es como cuando pasa un vehículo y tú ves la forma del vehículo, la inteligencia artificial si te dice que es un Toyota del año 2014 o 2012 o del 2010. Es como cuando, no sé si ustedes han visto en las películas, los submarinos por el sonar detectan hasta qué tipo, si es un submarino Los Ángeles o es un Skula ruso, ¿no es cierto? Por solamente la imagen que te bota el sonar. Es parecido, pero en relación a las imágenes que te bota un rayos X, ¿no? Ese es un poco de tecnología. Bueno, soy abogado, pero de todas maneras estoy involucrado con algo tantos años que en este tema. Ahora, sobre la pregunta, ¿cuál era? Creo que me perdí Después de la introducción que estuvo larga. Sí. Puntualmente, Bernardo, la pregunta. La otra pregunta. No, la otra pregunta era que... los problemas que tenemos como SUNAT, sí. Sí, yo pienso que los problemas que tenemos como SUNAT para enfrentar estos retos y estos cambios es básicamente, ¿no?, lo que todo el sector privado y el sector público tiene, un problema de que hay poca oferta, ¿no?, de ingenieros para desarrollar las ideas que todos tenemos. Y creo de que ese es un tema que es mundial. No sé, ustedes saben de que ahora incluso hay empresas que desde la India, etcétera, desde muchos sitios, desde China, etcétera, los informáticos desarrollan, ¿no?, las fábricas que se llaman, desarrollan los proyectos, porque evidentemente no hay mucha oferta, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos stakeholders importantes con recursos que, por ejemplo, tenemos a partir de convenios que tenemos con el BID y otros sectores de la CAF incluso. Por ejemplo, y hay temas importantes. Yo me gustaría quedarme horas comentándole otros temas que tenemos con el tema de Sofratagna, que ya tenemos casi todo el proyecto listo, ¿no?, del comercio electrónico con Sofratagna. Tenemos en la comunidad andina también temas relacionados justamente a la aplicación de este tema de la tecnología para lo que son vehículos de turismo,
para que no se esté ingresando datos, temas relacionados que puede hacer de aplicación de blockchain, por ejemplo. Pero evidentemente todos tenemos muchas ideas, pero el tema es tiempo para poder desarrollarlas, ¿no? Y creo de que piano a piano se logran las cosas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rafael. Antes de cerrar, creo que Alfredo quería reaccionar. Me pareció. Por favor, tu nombre y quién es su representación. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Mesa, soy asesor de APESI. Solamente para puntualizar el asunto del almacén, ¿no? Primero, como ya se ha comentado, estamos en un proceso de más o menos 10 años de trabajo con la aduana directamente. Y también estamos en un momento de cambios en todo sobre todo en lo que es el envío de entrega rápida y comercio electrónico. Y un cambio en cuanto al movimiento, los volúmenes, a quienes intervienen, etcétera, etcétera. Entonces, entender qué pasó o qué está pasando, por ejemplo, con el tema de los almacenes, hay que ponernos en contexto, ¿no? Hace 10 años, digamos, el esquema quizás ideal podría haber sido un espacio común, como en el caso de Chile, para concentrar toda esa carga y a partir de ahí pueda salir, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, estamos hablando de más de 1 millón de envíos, eso entonces ni siquiera superaban los 100.000. Entonces, esa situación ya no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa más eficiente en este momento? Que el manejo de la carga sea en la zona aeroportuaria. En este momento tenemos problemas de infraestructura, un poco Javier estaba comentando lo que podría venirse con este cambio en el aeropuerto, y eso dar un espacio logístico para que justamente se pueda tener eso. Las empresas transportistas puedan tener los terminales de carga como deben ser y no puntos de llegada como este momento es decir, punto de llegada, ¿qué cosa es? Terminal de carga, almacén y servicio aeroportuario. Esas 3 cosas están haciendo que generen esta situación en este momento, ¿no? Entonces, lo que buscamos justamente es eso, ¿no? Esa mejora, ese nuevo paso, ¿no? Entonces, el otro tema es con la legislación que se ha dado, establecer de que cada empresa tenga un local, ciertamente hay un espacio de almacenamiento, tiene que ver para el manejo de carga, la distribución, todo, de todas maneras, pero obligar a que sea en cada empresa va a generar todo un problema que ya lo hemos comentado. Entonces la idea también es mantener el esquema que tenemos actualmente de que hayan almacenes especializados donde puedan concentrarse eso y a partir de ahí trasladar, ¿no? Entonces básicamente es eso. Gracias. Gracias, Alexis. Bueno, me queda nada más agradecerles a los panelistas por aceptar intervenir. Muy rica la discusión, muy interesante. Creo que nos queda un poco más claro en dónde estamos parados, pero sin duda hay mucho más que conversar. Vamos a acercarnos separadamente con algunos de ustedes y los invitamos nuevamente a acompañarnos mañana a partir de las 9 de la mañana. Mañana tenemos previsto 3 sesiones, una sesión dedicada al acceso a la financiación, particularmente para pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de competencias en TIC en general, y luego, por último, tenemos una sesión dedicada a startups e incubadoras de negocio que tiene, contamos con la participación de una invitada especial que viene desde Ecuador, Pierangela Sierra, y luego la sesión de conclusiones. Entonces, por favor, no olviden mañana la importancia de su participación. Anoten sus preguntas y estaremos en comunicación. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.